Hola, muy buenas. Gracias, Miriam. Muy bienvenidos a todas y a todos a un webinar más de todo este mundo del riesgo y su gestión. Primero de todo, bueno, confirmar, por favor, si son tan amables alguno de ustedes, si se me oye bien, si están viendo bien las transparencias. Y sin más, a ver, paso a exponer muy brevemente qué es lo que vamos a tratar en este webinar, en esta sesión. El título de diseño de modelos para análisis de riesgo desde cero. El desde cero es por intentar rebobinar. Muchas veces empezamos en el mundo de la gestión del riesgo, pues partiendo de mapas de calor, de matrices de riesgo, de matrices de identificación, sin habernos parado a pensar en las bases, en todo lo que hay detrás y sobre todo en todo aquello que nos podría hacer mejorar esos sistemas que de alguna manera ya están preestablecidos. Entonces, el desde cero lo planteo primero desde el punto de los que ya me conocen, de sacarlos de su estado de confort, de su punto de confort, e irme a que se piensen en cosas nuevas o en que nos preguntemos el por qué, a introducir conceptos que igual pues, son muy básicos para los que los dominen, pero me consta por las clases que voy dando y por la consultoría que voy impartiendo que no están tan claros. Y la idea es que a partir de estos conceptos, de este trabajo que hagamos hoy, les pediré al final, como saben, tenemos nuestro turno de preguntas y respuestas. Les agradeceré que tanto en ese turno como en el cuestionario de valoración de la webinar pues me indiquen qué caso práctico relacionado con todo lo que vamos a ver hoy les gustaría que preparara para exponer en un futuro webinar, y así empezar a retroalimentar un poco todo este ciclo de ponencias y bueno, de lecciones que escapan un poco a lo tradicional. Bien, dicho esto, vamos a empezar definiendo, cómo no, qué es un modelo. Y fíjense que estamos hablando de modelos en gestión de riesgo y vamos a partir de la definición de modelo. O sea, vamos a ir muy, muy atrás. Pero no se hace normalmente y, a mi entender, es algo que es extremadamente necesario. Partimos de que un modelo es un conjunto de relaciones que se utiliza para representar y estudiar de forma simple y comprensible una porción de la realidad empírica, pasada, actual o futura. Es decir, como quiera que nosotros no podemos hacer, digamos, representaciones exactas de la realidad, porque nos conllevaría una gran cantidad de datos, de información a procesar y de alguna manera representar. Lo que hacemos como seres humanos es intentar simplificar esta realidad de forma que esa simplificación sea lo suficientemente representativa para resultar útil a nuestros propósitos. Por lo tanto, un modelo es eso, es una fotografía en movimiento con todo el detalle que nosotros queramos tener, pero con la mínima cantidad de información posible para que nos sea útil. Y hablo de realidad empírica porque lo que hace al final un modelo es representar la realidad real, valga la redundancia, ya sea pasada, actual o futura. Y esto lo veremos con un poquito más de detalle. Sigamos. La idea es que los modelos y la realidad se relacionan mediante dos procesos. Esto es un poco así, un poco técnico, teórico, pero enseguida veremos cómo empezamos a bajar a un plano más terrenal. El primero es la abstracción, es decir, al final un modelo, que no deja de ser una representación de la realidad, consta de dos grandes partes: de las piezas que van a formar parte de ese modelo, de las piezas que van a intentar ser la maqueta que represente lo mejor posible la realidad, y de la interpretación. La abstracción es qué condiciona el proceso, o sea, qué variables intervienen de una forma relevante para de alguna manera representar la realidad de la forma más fiel posible. Y la interpretación hace referencia a cómo se relacionan entre sí estas variables para predecir de alguna manera o explicar cómo funciona esa realidad. Modelos hay de muchos tipos, hay modelos que sirven para infinidad de propósitos, pero en biología, por ejemplo, que es uno de los, bueno, es mi carrera de base, la modelización forma parte de todo lo que es la dinámica de ecosistemas y sirve, por ejemplo, para estudiar pues, cómo va a evolucionar una especie en el tiempo, cómo va a crecer o cómo se va a propagar determinada enfermedad, cómo va, bueno, pues a todo lo que tenga que ver con dinámica de sistemas complejos, en aquellos en los que intervienen muchas variables y muchas cosas de alguna manera condicionan que sucedan otras, pues se tienen que modelizar porque no somos capaces de tener toda la información en un mismo momento para poder estudiarla, analizarla y tener esa representación exacta de la realidad.
Dicho esto, vamos a ir muy para abajo, ya vamos a ir descendiendo en el nivel de teoría y vamos a decir que los modelos nos van a servir básicamente para dos cosas, para explicar cómo funcionan los procesos y por qué funcionan como funcionan y para predecir. Cuando nosotros sabemos cómo funcionan las cosas, por qué funcionan de esa manera y cada cuánto reaccionan de determinada manera, podemos utilizar esos modelos explicativos como modelos predictivos. Como empezamos a ver ya esto en lo que es la gestión del riesgo, pues parece muy interesante. ¿Pero qué quiere decir esto de explicar y predecir? Vamos a ir ahora a intentar relacionar qué es esto de los modelos y lo que voy a explicar hoy con lo que es la gestión del riesgo, para que nos parezca que estamos hablando de cosas muy raras. Pensemos en una cosa, el análisis de riesgos, insisto, no es más que un modelo que representa con qué probabilidad puede darse cada una de las consecuencias asociadas a los potenciales eventos que van a poder influir en nuestros objetivos. Una frase, ahí tiene tela y rebuscada. Pero al final lo que quiero decir es que un análisis de riesgos no es más que, como sabéis, asignar una probabilidad y unas consecuencias. Y de alguna manera yo estoy asignando a cada potencial consecuencia una probabilidad de ocurrencia. Cuando muchas veces se dice, no, es que el nivel de riesgo es probabilidad por consecuencia. Sí, pero en realidad lo que estoy diciendo es con qué probabilidad se puede dar cada una de las consecuencias que yo imagino que podrían darse en un futuro. ¿Y qué tipo de consecuencias? Evidentemente las que nos interesa en el plano de la gestión del riesgo son todas aquellas que puedan influir en nuestro objetivo. Y entendiendo por objetivo algo muy importante. Y esto, ahora que estoy cerrando uno de los programas de gestión de riesgos, una de las maestrías e iniciando otra, me doy cuenta de que no es tan claro como parece entender lo que es un objetivo, o si bien sí que se entiende y se es capaz de contestar a preguntas en el caso práctico, de las primeras lecciones o en los cuestionarios, cuando se hacen los trabajos fin de maestría y ves que la gente empieza a trabajar contra objetivos y demás, parece que se olvida esta acepción de objetivo y se pierde calidad en el contenido. Y lo iremos viendo durante la ponencia de hoy. Un objetivo es una expectativa que se decidirá en qué grado se ha alcanzado cuando comprobemos los resultados obtenidos al final de un periodo de tiempo determinado. Entonces, si yo me pongo un objetivo de aquí a final de año 2021, yo lo que estoy realmente es poniendo encima de la mesa una expectativa. ¿Yo cómo sabré si he alcanzado este objetivo o no? Pues cuando compare a final de año mis resultados con esa expectativa que yo tenía. Si los resultados coinciden con mi expectativa, diré que hemos alcanzado el objetivo. Si mis resultados no coinciden con esa expectativa y son mejores, querrá decir que hemos mejorado nuestro objetivo. Y si son peores, querrá decir que no hemos alcanzado nuestro objetivo. Por lo tanto, al final lo que estamos haciendo con los objetivos es crear expectativas e intentar predecir, es decir, utilizar modelos predictivos para ver qué puede hacer que cuando acabe el año los resultados coincidan o no con esas expectativas. Por lo tanto, los análisis de riesgos no son más que modelos explicativos y predictivos. El modelo explicativo yo lo necesito para saber cómo funcionan las cosas y qué es lo que voy a hacer para intentar conducir mis acciones que coincida con esa expectativa. Y el modelo predictivo lo voy a utilizar para ver qué posibilidad hay de que ocurran situaciones no programadas, no planificadas, que puedan incidir en el resultado y que por lo tanto al final ese resultado difiera de mi expectativa. Bien, por eso ahora cuando hablemos de modelos vamos a tenernos que poner ya un poco el gorro de gestores de riesgos. Voy a hablar de modelos en un sentido al principio muy genérico, voy a intentar poner símiles de otras disciplinas que no sean la gestión del riesgo, pero pensemos nosotros siempre que al final un análisis de riesgo no es más que la construcción de un modelo. Es la construcción de un modelo en la que veo yo diferentes piezas relacionadas entre sí que me van a servir para explicar cómo funcionan las cosas y cómo pueden llegar a funcionar. Muy bien. Un modelo, como decía antes, requiere de dos grandes procesos. El primero, el de abstracción, es saber qué interviene en qué es lo que provoca que las cosas sucedan como sucedan. Es decir, identificar las variables que intervienen en ese modelo. Y esto es lo que vamos a empezar a trabajar. Pero antes
me gustaría que tuviéramos muy claro un concepto que es puramente matemático y que parece algo muy obvio, pero que no lo es tanto, insisto, o no lo es tanto para mucha de la gente que tengo en la maestría o en otro tipo de cursos, o ya os digo, de responsables de departamentos importantes de gestión de riesgo a los que les hago consultoría. Vamos a empezar partiendo de lo que es el concepto de función. ¿Qué es una función? Una función matemática no es más, y lo intentaré explicar de una forma muy rápida, no es más que una máquina que es capaz, es una máquina mental, es un constructo mental que es capaz de transformar cosas. Y las transforma según unas reglas. Yo entro cosas en esta máquina y las transformo en otras cosas. Esta máquina me va a transformar la X en la Y dependiendo del tipo de regla que yo le dé. Por ejemplo, la función 2x lo que me está diciendo es coge cualquier X que entre aquí, me la multiplicas por 2 y me la devuelves como una Y. Algo tan sencillo como esto. Si yo entro un 2, me devuelve un 4. La función Y igual a 2X no significa más que esto, que poner un número o cualquier X dentro de una máquina que me la va a multiplicar por 2. Pero yo puedo tener funciones pues, un poquito más complejas, en este sentido una función que sea Y igual a 2X más 5, que lo que le está diciendo es, oiga, cualquier número que me entre aquí, multiplíquemelo usted por 2 y súmele 5. O puedo hacer cosas ya más, decir, mire, he elevado a X. Pues mire, cualquier número que entre aquí, póngalo como potencia del número y me devuelve su resultado. Muy bien, esto es importante, ¿por qué? Porque realmente el concepto función, que estas son funciones evidentemente muy simples, lo vamos a utilizar también en el modelo. Y en vez de hablar de una función univariante, cuando digo univariante es en el que solo hay una entrada posible, aquí una X, un 2, un 3, un 2, en los modelos multivariantes, que es en los que intervienen muchas variables, vamos a tener, en vez de una X sub 1, una X sub 2, una X sub 3. ¿Se entiende? Pero al final, un modelo no es más que una función que relaciona números y variables. Vamos a avanzar un poco más, que es lo que os estoy comentando, que el modelo es una función en la que a partir de la realidad yo extraigo parte de esa realidad en forma de variables, en forma de x sub 1, x sub 2, x sub 3. Imaginemos un modelo que quiera, yo qué sé, representar el crecimiento de una población de aves de rapiña. Pues bueno, yo puedo partir de las variables género o sexo del ave, si hay hembras, si hay machos, la estación del año, si es primavera, verano, otoño. Voy a intentar sacar diferentes variables que relacionaré entre ellas para acabar determinando cómo es esa parte de la realidad, cómo es esa realidad. Y voy a intentar aproximarla lo mejor que pueda. Nunca voy a poder conseguir una fotografía idéntica a la realidad, porque para ello necesitaría el 100% de la información. La utilidad del modelo es que con poca información yo pueda acercarme mucho a la realidad. En este caso, la realidad sería, pues bueno, cuál es el potencial de crecimiento de esa población o de apareamiento de esa población con las variables que yo tengo. Como más variables tenga, más parecido suele ser el resultado final a la realidad. De momento estáis viendo que estoy hablando de una cosa que tiene que ver esto con el riesgo, lo veremos. Quedaros con lo que estoy explicando porque creo que es importante. Nos hemos quedado con que una función es una máquina que transforma un valor en otro. Un modelo podríamos hablar de que es una función que en vez de transformar una cosa en otra, lo que hace es coger muchas cosas y transformarlas en una sola final, que es la representación de la realidad que queremos modelizar, para explicar o para predecir. En este sentido, también entender que de modelos hay de dos tipos. Y esto es algo que también me encuentro que no es muy conocido y para mí, en gestión de riesgos, es imprescindible conocer. Hay modelos deterministas. ¿Qué quiere decir determinista? Que la parte de la realidad que me entra se transforma en una representación de la realidad mediante un modelo que siempre es el mismo. Me explico. Imaginemos que yo de la realidad escojo, pues de un vehículo cualquiera, la distancia que recorre en un tiempo determinado. Yo lo que voy a obtener con estas dos variables es una variable de salida que voy a llamar velocidad. ¿Veis? Esto es un modelo que me transforma unas entradas en una salida. Fijaros que la representación de la realidad también difiere de la realidad absoluta. Esto tiene que ver con la teoría de la relatividad de Einstein, de que no
por mucho que yo entre una distancia y un tiempo y obtenga una velocidad, esa velocidad no va a ser exactamente la de la realidad. ¿Por qué? Porque va a ser una aproximación. Simplemente porque la distancia no la voy a poder tener exacta a la 1000 millonésima de metro, ni el tiempo a la 10.000 millonésima de segundo. ¿De acuerdo? Pues por esto, misma razón de tres, la velocidad nunca va a ser exacta a la realidad. Va a ser muy, muy parecida. Evidentemente va a ser prácticamente igual, sí, pero nunca va a ser idéntica. En este sentido, la función que me relaciona el modelo que yo voy a utilizar para intentar predecir cuál es esa velocidad, pues va a ser la distancia partido por tiempo. A esto se le llama modelo determinista. ¿Por qué? Porque siempre que entro la misma distancia y el mismo tiempo, voy a obtener la misma velocidad. Si yo entro distancia 1 kilómetro y tiempo 1 segundo, la velocidad va a ser 1 kilómetro por segundo, no hay otra. O sea, siempre que entre esos números voy a obtener esa misma velocidad. A esto se le denomina modelo determinista. En gestión de riesgos, los modelos deterministas los utilizamos como simplificación de lo que vamos a ver un poco más tarde, ¿vale? Pero la gestión del riesgo es eminentemente probabilista. No, no es, digo, entro esto y me va a salir seguro esto. No, no puedo decirle, yo tengo 10 trabajadores y una fábrica, el año que viene voy a tener seguro 3 accidentes. No funciona así la gestión del riesgo. Necesitamos trabajar con otro tipo de modelos que no son no son modelos tanto de física mecánica o de la física tradicional, sino que son más bien modelos que vamos a denominar y que se denominan probabilísticos. ¿Qué quiere decir un modelo probabilístico? Un modelo probabilístico es un modelo en el que también entra una parte de la realidad, por ejemplo, la media de accidentes en los últimos 10 años. Fijaros que aquí ya no entran solo personas, aquí ya entran, digamos, estimadores estadísticos, medias, medianas, frecuencias, ¿de acuerdo? Me entra una media de accidentes en los últimos 10 años y obtengo una representación de la realidad en forma de accidentes previstos para el próximo año, pero pero que tiene diferentes posibilidades. Es decir, no solo obtengo no obtengo una sola representación de la realidad, ya que hay diferentes opciones de realidad a futuro. Yo puedo acabar teniendo 10, 8, 7, 6, 5, puedo tener diferentes número de accidentes y los puedo y soy capaz de modelizarlo mediante una función que, en lugar de ser una función de este tipo, distancia partido por tiempo, que es una función puramente determinista, que es una fórmula puramente determinista, utiliza funciones de distribución de probabilidades. Por ejemplo, una media de accidente en los últimos 10 años que me permita calcular qué probabilidad hay de tener X accidentes el año que viene, en el periodo ese de un año, pues seguramente utilizaría una Poisson, que me diría si el número de accidentes, en este caso, pues, y esto es porque he utilizado otra distribución normal, el número de accidentes 10 tendría una probabilidad del 30, del 17%, del 21%, etcétera. Pero también me diría qué probabilidad hay de tener 10, 12, 15, 30 accidentes, 0,1 accidente, perdón, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que quiero decir con esto es que al final, cuando hablamos de modelos, podemos hablar de modelos basados en fórmulas deterministas, que siempre que entra una cosa sale otra y solo puede salir otra, o modelos probabilísticos. Por eso es tan importante a veces cuando insistimos en que, ostras, pues hay que saber un poco de estadística para poder gestionar determinados riesgos. ¿Por qué hablamos o insistimos tanto en la estadística? No hace falta ser estadísticos, ni mucho menos. Pero sí que hay que entender que hay muchos procesos de la realidad, por ejemplo, el número de accidentes que tengo en un tiempo determinado. O, por ejemplo, el número de llamadas que pueden entrar a un call center en un periodo de tiempo determinado. O el número de pacientes que pueden ingresar en una sala de urgencias en un momento determinado. Estas tres situaciones que os he propuesto se corresponden con situaciones que se modelizan muy bien con una función de distribución que se llama Poisson. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizando un numerito en una función determinada, como es la media de pacientes que entran en una consulta, yo puedo acabar sabiendo cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, el año que viene o en un día cualquiera del año que viene, entren más de 50 pacientes, que es, por ejemplo, la capacidad máxima de asistencia que yo tengo. Entonces, el riesgo de que colapse mi sistema se modeliza mediante una distribución de Poisson. Y es tan fácil como introducir en esta distribución, que es una fórmula, introducir el número medio de visitas que yo tengo cada día. Parece una tontería, pero no lo es. Facilita muchísimo las cosas. Y ahora lo veremos con un poquito más de detalle. Muy bien.
Espero que vaya quedando más o menos claro. No es una clase de matemáticas profundas, aunque veamos aquí muchas f's de x y muchas fórmulas y funciones. Lo que pretendo es que se entienda que como gestores de riesgos intentamos modelizar o modelar la realidad, aproximarnos a ella e intentamos con ella predecir qué es lo que puede pasar en un futuro. Y que para ello construimos modelos. Y construimos modelos mentales muchas veces, pero si esos modelos mentales los llevamos al papel y utilizamos las matemáticas, normalmente los resultados suelen ser más fiables y más útiles. Vamos a poner un ejemplo para que se vea también que no todos los modelos consisten en variables puramente numéricas. O sea, no se trata solo de una media de accidentes o de un número de personas que entran en una sala de espera, sino que podemos tener modelos que se basen en variables de muchos tipos. Voy a poneros ahora el ejemplo un ejemplo que tiene que ver con la gestión del riesgo, pero que no estamos tan acostumbrados los que trabajamos en riesgos más empresariales, más financieros, que sería el de, por ejemplo, una doctora, en este caso, que he puesto aquí, que tiene que hacer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico, la doctora parte de la realidad, porque tiene el paciente delante y el paciente cursa con una enfermedad, con una patología que en este mismo momento yo no puedo saber ni cómo es, ni cómo va a evolucionar, ni cuál es. Si simplemente me dicen, oiga, tiene usted un paciente en la sala de espera, yo como doctor o como doctora, pues bueno, no me puedo hacer la idea de nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a intentar determinar qué es lo que tiene a partir de qué, de un modelo. En este caso va a ser un modelo de diagnóstico mental. No va a ser ningún programa informático que yo le introduzca unos síntomas y me devuelva un diagnóstico. El doctor, la doctora, lo que diseña es un modelo conceptual mental en el que a partir de unas entradas las integra mediante una función diagnóstico, ¿de acuerdo? Y obtiene diferentes opciones de patologías diagnosticadas. Fijaros que como mayor información tenga de entrada, más fácil es que mi resultado final, mi patología diagnosticada, se acerque más a la realidad de la patología que está cursando en el paciente. Pero de entrada, lo que está trabajando mentalmente un doctor, una doctora, es un modelo probabilístico en el que a partir de los síntomas, a partir de las constantes vitales, de la fisiología, de la bioquímica, se genera diferentes opciones de salida. Su modelo le da diferentes resultados de I con diferentes probabilidades. A partir de que vamos descartando algunas de las opciones y las descartamos porque simplemente en ese modelo mental la probabilidad de que sea la patología verde pasa a ser cero y al tomar el valor cero queda eliminada, igual que las patologías azules, me quedo con las naranjas y dentro de esto, si yo tuviera todavía más información, la probabilidad de que sea esta patología naranja en concreto desaparece por tomar valores cero y me quedaría con esta. Esto es un modelo evidentemente muy simplificado, pero lo que quiero que vean ustedes es que estamos trabajando con variables de entrada y con valores que cogen probabilidad según mi modelo, ¿de acuerdo? Que me permiten tomar decisiones. Y esta es la clave de todo lo que vamos a hablar a partir de ahora. La idea de diseñar modelos y de intentar simplificar la realidad para que sea útil es poder tomar decisiones con la mínima cantidad de información posible. ¿El por qué con la mínima cantidad? Porque la información cuesta tiempo y cuesta dinero y cuesta recursos. Entonces, yo como médico de cabecera tengo unas limitaciones de tiempo y de recursos para poder diagnosticar. Una vez me haya quedado igual con estas de aquí, igual decido que yo no puedo darle el tratamiento que le corresponde porque todavía estoy dudando entre diferentes cosas y le digo, bueno, pero como sé que es naranja y lo naranja tiene que ver con traumatología, lo voy a derivar a un traumatólogo, a un especialista. Ese especialista partirá de mi modelo de decir, bueno, hay alguien que piensa que esto tiene que ver con trauma y pedirá nuevos datos para que con su modelo ya más especializado pueda llegar a un diagnóstico que se acerque más a la realidad de ese paciente. ¿Se entiende más o menos este concepto? ¿Y por qué comento esto de esta manera? Porque al final los gestores de riesgos no dejamos de ser al final médicos, entre comillas, que diagnosticamos patologías y la patología no es más que el funcionamiento de una máquina, de un proceso y que intentamos de alguna manera predecir qué es lo que puede hacer
que esa patología evolucione a bien, a mal, o a peor, o a mejor, o sea fatal. Y en este sentido, también tenemos que tener muy en cuenta que hay diferentes tipos de médicos y que no es lo mismo la información de la que podemos disponer siendo un médico de cabecera, que siendo un especialista, o que siendo un médico de urgencias, o que siendo un cirujano. Cuando se llega a un cirujano, el cirujano parte de modelos pues muy completos, con muchísima información. Hablo de una cirugía programada. Y esos modelos con muchísima información, pues parten de que se han hecho muchas pruebas diagnósticas, se ha hecho su TAC, su escáner, sus analíticas, su todo. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que va a entrar en quirófano, se necesita tener la mayor certidumbre posible sobre lo que hay que hacer, y porque además se ha contado con el suficiente tiempo como para poder hacer y recopilar dicha información. El médico de urgencias no tiene esa suerte, digámoslo así. Tiene que reaccionar con el tiempo que tiene y con lo que ve y con las pocas pruebas diagnósticas que pueda hacer en el poco tiempo que tiene para reaccionar. Lo mismo pasa con los gestores de riesgos. Los gestores de riesgos no somos médicos de urgencias, porque no somos profesionales que tengamos que tomar decisiones inmediatas y sin un mínimo análisis. Debemos analizar, pero tampoco nos podemos permitir ser cirujanos, porque las empresas necesitan tomar decisiones pues, con cierta frecuencia y con cierta asiduidad. Entonces nos movemos más entre el médico de cabecera y el especialista, ¿de acuerdo? El médico de cabecera se puede permitir ser más cualitativo. Entonces, un médico de cabecera, digamos, un médico de salud básica, primaria, se puede permitir trabajar con modelos más cualitativos, es decir, más de lo que estamos acostumbrados a trabajar con matrices de alto, medio, bajo, muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Pero el especialista ya no tanto. El especialista debe contar ya con información más cuantitativa, debe contar con análisis probabilísticos más rigurosos y de alguna manera debe estar más seguro, en lo que decíamos antes, de en qué entorno se está moviendo, de a qué nivel de colores y formas está trabajando. Dicho esto, y aunque pueda parecer que no estamos haciendo un análisis de riesgos, estamos avanzando mucho más de lo que les pueda parecer, porque estamos entendiendo qué hay detrás de un modelo y qué hay detrás de una gestión del riesgo. Lo siguiente es que no podemos arreglar con el análisis lo que no se ha hecho bien en el diseño. Muchas veces, y esto os lo comento desde mi labor profesional, en la que se me pide que elabore modelos de predicción, pues, o sea, estoy trabajando impacto del cambio climático en la economía de determinadas empresas, o cómo hacer un análisis de impacto del cambio climático en las carteras de crédito de un banco. Si no diseño bien la información que voy a pedir y cómo la voy a pedir, luego, por mucho que sepa trabajar con Rs y Pythons y que sepa estadística multivariante, si el diseño no está bien hecho, el análisis me va a dar resultados que no son buenos. Es decir, si lo que entra en la caja está mal, lo que sale va a estar mal. Por muy bueno que sea, por muy buena que sea la máquina que hay dentro de esa caja. Y para hacer un buen diseño, la clave en qué estará. Y esto yo creo que va a ser lo importante de esta clase, de esta jornada. Tenemos que saber, ahora voy a poner cinco grandes bloques, pero cuando uno piensa en decir, mira, voy a analizar un riesgo, yo que sé, reputacional, o voy a analizar un riesgo de crédito, un riesgo operacional concreto, yo creo que siempre se tendría que hacer este bloque de estos 5 bloques de preguntas. Primero, tengo que saber distinguir entre lo que hay que reportar y lo que tiene un impacto directo en el negocio. Es decir, lo que debo reportar y tiene un impacto directo en el negocio, ¿por qué le interesa a un gestor de riesgos? Porque no debemos olvidar de que el gestor de riesgos trabaja para que se tomen decisiones informadas. Esto es también uno de los grandes problemas que me encuentro, que mucho gestor de riesgos piensa o le atribuyen la función de decidir. El gestor de riesgos analiza, diseña un modelo, devuelve unos resultados y se los proporciona al decisor de la forma más clara posible para que se tomen decisiones informadas. Entonces, lo que se debe reportar y tenga un impacto directo sobre el negocio es lo primero que voy a tener que analizar. Y voy a tener que analizar casi a nivel de cirujano. Lo que se debe reportar, pero no tiene un impacto directo en el negocio, es decir, aquello que, digamos, lo tengo que reportar por un tema básicamente de regulación, de que tengo que tener unos registros,
es importante que lo haga, pero me puedo permitir hacerlo a nivel de especialista, diría yo casi de médico de cabecera. Y lo que no se debe reportar, pero puede tener un interés para el negocio, también lo tengo que hacer como si fuera un especialista. Entonces, es decir, distinguir entre estos tres puntos me determina a qué nivel tengo que trabajar y con qué tipo de modelos tengo que trabajar. Insisto, vamos a trabajar con modelos probabilísticos y como mayor sea el interés de la salida, de esa I, mejor y mayor tiene que ser la cantidad y la calidad de los datos de entrada. Lo siguiente que tendríamos que hacer es tener muy claro de qué disponemos de información en cantidad y calidad suficiente. Muchas veces decimos, vamos a hacer un modelo para predecir el número de accidentes. Bueno, a ver, ¿tengo datos para poder crear ese modelo? Segundo, de lo que no disponemos de información de calidad. Hay muchas veces que tenemos muchísimos datos, pero que no nos sirven. Pues ¿por qué? Pues por ejemplo, porque no están relacionados con, imagínate que yo quiero hacer una predicción eso del nivel de siniestralidad en una fábrica y tengo muchos datos de siniestralidad, pero solo tengo accidente sí, accidente no. No tengo ni dónde se ha dado, ni en qué momento del día, ni con qué tipo de máquina. Pues bueno, sí, tengo muchos datos, pero no tienen calidad suficiente como para poder formar parte de un modelo. Lo siguiente es de lo que no se dispone información. Si no tengo información ni en cantidad ni en calidad, voy a tener que ser muy consciente de que mi modelo no va a poder contar con esa entrada. Y que si esa entrada es de alguna manera significativa, si no cuento con ella, la salida no va a servir para nada. Entonces, me he encontrado, y es que es así, con modelos que carecen de variables significativas o críticas que llamamos, pero que, bueno, que se utilizan igual y devuelven igual resultados. Eso es un gran error porque nos lleva a que el decisor esté basando sus decisiones en información que no es correcta. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Lo que se puede medir de forma cuantitativa, lo que se puede medir de forma cualitativa y lo que se puede medir de forma semicuantitativa. Es muy importante saber si lo que va a entrar dentro de mi modelo yo lo puedo medir y obtener resultados numéricos cuantitativos claros o lo puedo medir de una forma más cualitativa, como lo que decía, pueden ser variables muy claras, cualitativas como ser hombre o mujer o como diría, o ser de color verde, color rojo, color negro para determinadas características de un producto, etcétera. Tengo que saber exactamente si lo que va a entrar en mi modelo se puede medir de forma cuantitativa, cualitativa o semicuantitativa. Luego es muy importante también entender la diferencia entre lo que es calcular y lo que es estimar. Yo calculo cuando puedo contar las cosas físicamente y puedo realizar operaciones aritméticas bueno, operaciones con esos valores que yo estoy contando numéricamente. Ahora, yo hay veces que no puedo contar, pues porque no puedo acceder físicamente a lo que quiero cuantificar y por lo tanto lo que hago son estimaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero calcular el volumen de agua que hay en un depósito, yo hago estimaciones más que cálculos porque no peso normalmente los depósitos, sino que a partir de diferentes medidas de graduación o a partir de cómo veo la altura del agua, hago una estimación de la cantidad de líquido que puede haber allí dentro. Y hay cosas que no puedo ni calcular ni estimar, porque aunque intentara estimar, se trata de procesos sí, de procesos tan sumamente aleatorios que entre un valor o que entre otro es indistinto o es insignificativo para el resultado del modelo. Y finalmente, hay cosas de las que no teniendo datos puedo construir y puedo diseñar sistemas para obtener esos datos, esa información. Hay muchas cosas como, por ejemplo, yo puedo predecir si una máquina de una fábrica pues puede llegar a estropearse pues antes de que llegue la avería, mediante sistemas, por ejemplo, de medición de la temperatura de determinados componentes de esa máquina, ¿vale? Que tienen rozamiento, a la que el rozamiento empieza a ser suficientemente fuerte y se incrementa la temperatura, yo puedo tener un sistema de lectura automática de la temperatura de ese sistema de fricción que cuando pase de determinado punto me avise. El avisarme de que se está pasando de determinada temperatura me está avisando de, pues evidentemente, de una avería inminente. ¿De acuerdo? Pues hay cosas para las que puedo construir sistemas de obtención de información, hay otras que no, pero sí que puedo acudir a sistemas de información externa, pues porque hay bases de datos muy potentes. Y finalmente, de lo que no voy a poder disponer de información. No podemos olvidar que de eso también hay mucho. Y dicho esto, ahora lo que me gustaría es que, bueno, nos hagamos creo que me he ajustado bien a los 40 minutos,
que tengamos en cuenta, y esto revisémoslo otra vez, que tengamos en cuenta que los modelos no deja de ser conjuntos de entradas a los que yo les voy a dar una expresión matemática que los relacione para acabar obteniendo una representación de esa realidad, teniendo en cuenta además que como estamos hablando de futuro, esa representación de la realidad la vamos a tener en forma de probabilidades, ¿de acuerdo? Y que como mejor sean los datos de entrada, mejor afinadas, mejor vamos a tener dichas probabilidades. De lo que se trata es de que antes de que yo vaya a diseñar un modelo de predicción, primero determine cómo de importante es ese resultado para la toma de decisiones. Y dependiendo de la importancia que tenga, permitirme ser un trabajador, un doctor de medicina general o un especialista o un médico de urgencias o un cirujano. Para determinados riesgos nos podemos permitir ser cirujanos, igual riesgos que son pues, previsiones a mucho más largo plazo, pero para otros tenemos que ser mucho más expeditivos y tenemos que trabajar mucho más a corto. Lo que no es prudente es trabajar la gestión integral de riesgo de una empresa toda como si fuéramos únicamente médicos de familia, es decir, toda basada en modelos de análisis puramente cualitativos o semicuantitativos o en matrices de riesgo de mapas de calor, ¿vale? De verde, amarillo, naranja y rojo, que está bien, pero claro, es como si en nuestra existencia solo pudiéramos tener acceso a este médico de cabecera, en el que, es verdad, muchos de los problemas nos los va a acabar arreglando, pero muchos otros va a tener que derivarnos a especialistas que afinen un poco más. ¿Por qué? Pues porque lo que tenemos requiere de una opinión experta y al final hay veces que vamos a tener que trabajar con verdaderos expertos en esa materia. ¿Por qué? Porque la decisión que hay que tomar es muy delicada. Entonces, yo creo que esta slide de aquí es muy gráfica, ¿de acuerdo? No es tan matemática ni como os decía, os habré sacado a todos de vuestro lado de confort, no es una matriz de riesgo ni un mapa de calor, pero sí que nos hace pensar muy bien dónde nos encontramos y a qué nos tenemos que dedicar y en qué grado debemos obtener información para crear esos modelos. Al final, cuando nos dicen oiga, haga usted un análisis de riesgos, recordemos que lo que nos dice es haga usted un modelo conceptual para explicar y predecir. Y un modelo que explique y que prediga depende de lo que entra. Y lo que entra, evidentemente, requiere recursos. Tiene más recursos el cirujano. Cuando hablo de recursos no hablo de dinero. Tiene más información para decidir por dónde opera el cirujano en una cirugía programada que el que acaba de recibir al paciente en la consulta y ya no digamos que el que acaba de recibirlo en urgencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues dicho esto, vamos a pasar a ver si hay preguntas al respecto. Entonces, yo lo que me gustaría es que con esto, pues todos ustedes puedan hacer una reflexión, que sepan que recibirán el enlace a la webinar, la podrán revisar, repasar. No hay mucho contenido, o sea, no es que no sea una webinar esto, una clase estrictamente teórica, pero sí que de alguna manera nos permite pensar mucho en qué es esto de la gestión del riesgo y el análisis de riesgos. Entonces, lo que comentaba al principio, piensen ustedes en, por ejemplo, un tipo de riesgo para un tipo de actividad concreta. Se le puede decir riesgo de crédito para banca minorista o para un banco de Panamá o de lo que sea, o el riesgo de accidentalidad o de riesgos ambientales de una fábrica química en no sé dónde. O sea, citen ustedes ejemplos para los que yo pueda preparar una webinar o dos, un par de masterclass de estas, en las que diseñar directamente, basándome en estos principios, el diseñar desde cero este modelo, es decir, desde cero ya, pero con valores. ¿Qué variables utilizaríamos? ¿Por qué las seleccionaríamos? ¿Cómo las trabajaríamos? ¿Cómo las relacionaríamos? ¿Qué obtendríamos al final? Si el problema es un problema de médico de cabecera, de especialista, de cirujano o de emergencias, ¿de acuerdo? Esto es lo que, de alguna manera, me gustaría que en la evaluación donde les ponen comentarios pudieran indicar. Ahora vamos a intentar ir a la parte de preguntas. Un segundo. Vale.
Por cierto, a los que estén cursando el máster ahora, ya sea que estén en el último de los cursos ya, en los que estamos trabajando software y aplicaciones y diseño y simulación, que sepan que me pueden hacer también ahí en el foro de dudas o a Laura, la profesora también de este curso, pues lo que consideren al respecto de esto que hemos hablado. Y los que están empezando con el primero de los cursos, que estamos acabando el módulo de introducción, pues que también sepan que a lo largo de la maestría lo vamos a ir viendo, pero que estoy a su disposición en los foros de dudas y de debate para contestarle. ¿De acuerdo? Me comentan aquí, bueno, repetir que sí que recibirán el enlace a la grabación, igualmente lo colgarán en el canal YouTube, entonces, bueno, podrán repetirlo las veces que crean. Entonces, a ver, vamos a ir a algunas de las preguntas. Vale, me preguntan por la... A ver, debido a que la probabilidad es adimensional y la frecuencia de ocurrencia es de eventos por año, a ver, la probabilidad al final es el grado de certeza que tenemos sobre la ocurrencia de un hecho futuro o sobre un resultado futuro. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que hay determinados procesos en la naturaleza que denominamos experimentos aleatorios en el sentido de que al repetirse siempre en las mismas condiciones, los resultados que se obtienen siempre con la misma frecuencia. Vamos a poner un ejemplo que es el lanzamiento de un dado. Cuando yo hago el lanzamiento de un dado, y lo lanzo millones de veces y cuento todas las veces que ha salido cada número, me doy cuenta de que al final cada valor ha salido más o menos un sexto de las veces. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sucesos, de resultados equiprobables, que quiere decir que son tan sumamente azarosos que todos tienen la misma probabilidad de salir. Cuando digo todos tienen la misma probabilidad de salir, estoy diciendo que todos salen con la misma frecuencia a la larga. Entonces, ante un experimento aleatorio, antes de iniciar el siguiente lanzamiento del dado, yo puedo decir que el grado de certeza que tengo de que salga un 1 o un 2 o un 3 es un sexto, ¿de acuerdo? O un 4, un 5, un 6. Eso quiere decir que la probabilidad y la frecuencia toman el mismo valor. ¿Por qué? Porque estamos hablando con sucesos, con experimentos aleatorios. Ahora bien, esto de que la probabilidad coincida con la frecuencia solo sucede con esos experimentos aleatorios puros, con el lanzamiento de una moneda, con el lanzamiento de un dado, etc. En ocasiones, o en muchas ocasiones, o no en pocas ocasiones, no trabajamos con experimentos aleatorios puros y trabajamos con otro tipo de procesos como el que hemos hablado, la accidentalidad, que no depende exclusivamente del azar, depende de otras variables como el grado de formación, de adiestramiento, de seguridad, y por lo tanto, sí que es verdad que la media es un buen estimador, el número de accidentes por año de media es un buen estimador de la media que yo espero para el año siguiente, pero yo no puedo decir, tal cual, en términos de frecuencia, cuál es la probabilidad de tener 3 accidentes el año que viene. No lo puedo hacer utilizando solo la frecuencia. Tengo que utilizar otro tipo de técnicas estadísticas, en este caso, las funciones de distribución de probabilidad. Por eso hablaba antes de una distribución de Poisson, una binomial, una hipergeométrica. La estadística se ha dedicado a diseñar funciones de distribución, es decir, modelos que de alguna manera me dice qué probabilidad tienen los diferentes resultados según el tipo de situación que estudie. Como os decía antes, cuando yo estudio el número de sucesos, de resultados, perdón, de eventos que se dan en un tiempo determinado, pues eso lo modeliza muy bien una fórmula que representa la distribución de probabilidades de Poisson, ¿de acuerdo? Entonces, hay que entender que una cosa es la frecuencia de los experimentos aleatorios, que es la que nos enseñan en la escuela básica, que es resultados, casos favorables entre casos posibles. Claro, si yo lanzo 1000 monedas al aire, espero que de media tendré un 50% de caras, un 50% de cruces. Ahora, cuando hablo con procesos un poco más complejos, como el número de personas que llaman por teléfono a una centralita en el periodo de un minuto, pues no lo puedo hacer como casos favorables entre casos posibles. Necesito utilizar otro tipo de herramientas. Para eso están las funciones de distribución. ¿Cómo se define el modelo de certidumbre? Perdón, ¿cómo se define la certidumbre de un modelo? Muy bien, esta pregunta es muy buena. Los modelos, como decía antes, son tan mejores como mayor y mejor es la calidad de la información que entra y, sobre todo, como mejor ajustadas están las relaciones entre esa información de entrada, entre esas variables.
Entonces, hay sistemas que nos permiten, digamos, sistemas, herramientas matemáticas que nos permiten determinar cuál es el grado de exactitud del resultado que obtenemos de un modelo. Desgraciadamente, eso se utiliza muy poco. Cuando se hacen modelos y se calculan probabilidades, se dice la probabilidad de tener X accidente, o sea, la probabilidad, yo qué sé, de tener un evento no deseado el año que viene es del 13%. Eso quiere decir, por ejemplo, que si repitiéramos el año que viene 100 veces, de las 100 veces, 13 tendríamos ese evento no deseado. Vamos a imaginar, yo qué sé, un incendio. ¿Vale? Un 13% es una salvajada. Vamos a hablar de un 1%. Cuando yo, la frecuencia es de un 1%, la probabilidad de incendio es de un 1%. Lo que estoy diciendo, en términos de probabilidad y frecuencia año, es que si repitiera el año que viene 100 veces, de las 100 veces que lo repitiera, en una se me daría un incendio. Bueno, esto está muy bien si el modelo es un modelo que parte de variables y de relaciones entre variables muy robusta. Pero si el modelo está construido de cualquier manera y con poca información, no es lo mismo decir que yo tengo un 1% de probabilidades con un 99% de confianza que con un 50% de confianza. ¿Qué quiere decir con un 50% de confianza? Con un 50% de confianza quiere decir que la probabilidad de que el año que viene tenga un incendio es de un 1% solo el 50% de las veces. Puede ser un 2, un 15, un 18. ¿Me entendéis? Entonces, a veces el grado de significación o el intervalo de confianza, o mejor dicho, el error asociado a ese modelo, es mucho más importante que el propio resultado. Y desgraciadamente se omite, pues porque no hay esta cultura estadística básica. Y insisto en que no es necesario ser estadístico, ser estadístico de profesión. Yo, bueno, estoy diseñando una especie de guía de la estadística básica que tendría que conocer un gestor de riesgos. Pero es importantísimo, esta pregunta es fantástica. Es decir, hay que saber lo que es un intervalo de confianza y un nivel de significación. Es que un resultado que no es significativo me da lo mismo que sea 12,3756 y que tenga muchos decimales. Si no es significativo, o si la significatividad es, como he dicho antes, un 50%, un 50% quiere decir que puede ser ese o no, o cualquier otro. Entonces, los modelos, como más precisos son en cuanto a la cantidad de información que entra y en cuanto a los rigurosos que hemos sido al construir las relaciones, mayor confianza nos da su resultado. Entonces, al final, cuando obtengo un resultado de un modelo muy robusto, muy bien montado, yo lo que puedo decir es que la probabilidad de que suceda determinada cosa el año que viene está entre un 13 y un 15%. Bien, con una confianza del 95%. Ostras, esto es un buen modelo. Pensar que en la industria farmacéutica se trabaja con intervalos o con confianzas del 99%, del 99,9%. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque tienen que estar mucho más seguros. Por eso hay muchísimos más ensayos, muchísimas más pruebas y se repiten las cosas muchísimo más veces. Nosotros nos podemos permitir ir a un 80, a un 70% en el que dices, bueno, con que el 80% de las veces mi predicción sea buena, ya es útil para lo que tengo que hacer. Buenas tardes. La grabación, vale, sí, eso es la clave. Los modelos utilizan métodos, los métodos son cualitativos, a ver, semicuantitativos y cuantitativos. A ver, no es que, y esto es otro de los graves, de los grandes errores que veo cuando doy las clases, se tiene la percepción de que un modelo cuantitativo, basado en datos numéricos, es más, es mejor o es más valioso que un modelo cualitativo. No tiene por qué. Ya os he dicho que un modelo no es más que la relación de variables entre ellas y las variables, y si acaso un día ya montaremos una jornada al respecto, las variables, que quiere decir lo que interviene para que las cosas funcionen como funcionan, pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas. El sexo, el color de ojos, el color del pelo, yo qué sé, el tipo de trabajo que tenemos, el grado de satisfacción que tenemos de un producto, son todo variables cualitativas que no expresamos con una cantidad. Que luego nosotros la variable la podemos tratar con números a efectos de análisis y porque nos lo simplifica desde el punto de vista de técnica estadística. Me explico. Yo puedo decir que ser hombre le voy a dar el 0 y ser mujer le voy a dar el 1. Y voy a montar una variable dicotómica 0, 1. Pero al final estoy tratando un género, hombre, mujer. ¿De acuerdo?
Entonces, importantísimo, los modelos utilizan tanto variables cuantitativas como cualitativas como semicuantitativas y todas son válidas siempre y cuando intervengan en el proceso que estoy estudiando. Me preguntan ahora por... Con el análisis se establecen las acciones preventivas y correctivas y con esto no se deben cubrir las fallas en el diseño. Bien. Eh, el modelo intenta ser una representación de la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo un buen modelo y represento una realidad de forma bastante fiel, me doy cuenta de dónde están los puntos que hacen que las cosas no funcionen. Y yo en esos puntos puedo establecer medidas de control o simplemente puedo gestionar ese riesgo eliminando una fuente de peligro o mitigando determinadas consecuencias, etcétera. Lo que estoy haciendo yo cuando pongo medidas de control o cuando hago un tratamiento del riesgo, realmente lo que estoy haciendo es cambiar los datos de entrada de mi modelo. Es decir, si antes en mi modelo entraba que yo no tenía un sistema de detección de incendios, mi modelo me devolvía una probabilidad de ocurrencia de incendio X, la que fuera, ¿vale? Con un intervalo de confianza, el que fuera. Pero si yo ahora he puesto un sistema de detección de incendios, lo que me entra en mi modelo es que sí que tengo sistema de detección de incendios. Por lo tanto, lo que hará mi fórmula es a todo aquello que producía un incendio futuro, le va a bajar mucho el peso que tiene en el modelo. Y por lo tanto, la probabilidad de que se tenga un incendio el año que viene va a disminuir sustancialmente. ¿La va a eliminar? No, pero la va a disminuir. ¿De acuerdo? O como mínimo va a disminuir las consecuencias. Por lo tanto, las medidas preventivas y correctivas lo que me hacen es cambiar el valor de los datos de entrada. Si nos ponemos con el tema de los médicos, si a mí me entra un paciente que me fuma 2 cajetillas de tabaco diarias y que la analítica me da, pues que, o en la última prueba que le hemos hecho, me sale una estenosis, es decir, una disminución de la luz de las arterias, una disminución muy contundente, es decir, que está ahí a punto de tener un infarto. El dato de entrada es que fuma 2 cajetillas diarias. Si yo le digo, oiga, deje usted de fumar, el dato de entrada será que no fuma. Realmente, a ese nivel de astenosis, seguir fumando no va a determinar que la probabilidad de ocurrencia de un infarto inminente me disminuya o me aumente si sigue fumando o fuma más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las medidas de correctivas o de control o de mitigación son medidas que me modifican los datos de entrada y que, por lo tanto, van a incidir en el resultado final. La grabación, un ejemplo, a ver, me pone aquí, si podría poner un ejemplo de aquello que no se debe reportar, pero puede tener interés para el negocio, ¿de acuerdo? Cuando hablo de reporte, he puesto esta transparencia aquí porque esto me lo pregunta Fernando. Porque muchas veces en la gestión del riesgo en determinados sectores va íntimamente ligada al compliance, al cumplimiento. Y el cumplimiento y el compliance van ligados a la supervisión y van ligados al demostrar que estoy haciendo determinadas prácticas, ¿vale? Entonces, hay veces que hay procesos en la organización que no tienen por qué ser reportado su funcionamiento a una entidad supervisora o no son objeto del control interno de la compañía, pero que sí que tienen o pueden tener un interés, digamos, comercial importante o un interés en cuanto a reducción de costes importante. Es en ese sentido que que me refiero a que hay veces que no lo tengo que reportar, digamos, por imperativo legal, pero sí que tiene un interés para el negocio. Entonces, yo eso también tengo que tenerlo en cuenta. Porque a veces la obsesión por el cumplimiento nos hace olvidar de cosas que no es obligatorio reportarlas por cumplimiento legal, pero que es que nos interesan para la empresa. Entonces, más que nada es simplemente para que se tenga en cuenta esto. No lo decía porque uno sea mejor que otro, ni mucho menos. Si el modelo depende del riesgo a evaluar, me pregunta Hugo, pues no solo del riesgo a evaluar, yo diría que depende de todos los puntos que hemos estado hablando antes, de qué información tengo, de si podré obtener la información que no tengo, de la importancia que tiene la decisión que deba asociarse a dicho riesgo. Insisto que la gestión de riesgos sirve para tomar decisiones que nos conduzcan a una mayor probabilidad de consecución del objetivo. ¿De acuerdo? Entonces depende del tipo de riesgo, pero más que del tipo de riesgo, depende de la cantidad de información que tengo de entrada
más que cantidad, la calidad de información de entrada y de el potencial que tengo yo, de los recursos que tengo yo para crear modelos. Entonces, si nosotros no nos instruimos en determinados riesgos y no nos convertimos en especialistas, pues bueno, vamos a ser médicos de cabecera toda la vida. ¿Eso es malo? No. Pero tenemos que ser conscientes de que habrá determinadas patologías que no seremos capaces de tratar o que vamos a diagnosticar pues, de forma, digamos, imprecisa. ¿Bien? Entonces, lo que me refiero es que no hace falta que nosotros seamos especialistas en todo. El médico de cabecera es más que necesario. Lo que sí que es importante es que el médico de cabecera sepa cuándo tiene que derivar a un paciente al especialista. Pues lo mismo nos pasa a los gestores de riesgos. Tendríamos que ser capaces, para mí, a lo que más se asemeja a un gestor de riesgos es a un médico general, ¿vale? Que es importantísimo porque es el que filtra, es el que está ahí en la primera línea, no es el médico de urgencias, porque ese ya es el propio gerente o los propios operativos cuando la cosa ya está mal, pero es el que de alguna manera detecta los primeros síntomas, hace el seguimiento, evalúa, pone las primeras medidas preventivas, correctivas, y que la cosa cuando dice, hostia, esto puede ir a más o puede ser realmente muy significativo, es el que es capaz de diferir, de enviar a un especialista. Entonces, muchas veces nos quedamos con que el médico de cabecera se cree que lo puede hacer todo, no es el caso, y en otros casos también nos pensamos que es que todo tiene que ir al especialista o al cirujano. Pues no, hay muchas veces que solo con reposo es más que suficiente. Y perdonad que haga este símil. ¿Cómo diseñar un modelo tan completo, me pregunta Ferney, que no caigamos en el error de pasar por alto ciertos riesgos que eran vitales para la organización? Muy bien. Esto, la única forma de hacerlo es, como comentaba al principio, tenemos que hacer ese primer análisis de esos 5 grandes bloques de preguntas, sobre todo en los primeros bloques de, a ver, ¿qué tengo que reportar? El por qué que tengo que reportar es importante. Fijaros, y esto lo digo muchas veces, el cumplimiento es importante por un solo motivo, porque los estados, las administraciones, los gobiernos, normalmente son los que actúan como principales gestores de riesgos de todos nosotros. Al final, legislar no es más que intentar mitigar riesgos, riesgos de lo que sea, de conflicto del tipo que sea, es decir, es poner unas reglas para que para que determinados eventos no deseados por la sociedad pues no lleguen a término. Entonces, cuando se regula, cuando se legisla, lo que se hace es establecer un plan de control de riesgos. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Que en las empresas, que sobre todo en aquellas que son supervisadas, se decide poner un departamento, unos responsables de control interno, que no es más que gente que se dedica a mirar que realmente cumplimos, o en compliance, que cumplimos con esas medidas de control que ha puesto el Estado. Pero no deja de ser una gestión de riesgos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí que es verdad, y tiene toda la razón, que muchas veces nos olvidamos de, de que no solo estamos para dar cumplimiento, de que también estamos para mitigar otro tipo de riesgos. Y muchas veces hay una gran distancia entre lo que es cumplimiento y lo que es riesgo más riesgo comercial en el sentido de ventas o riesgo más financiero en el sentido de cobros y pagos. Y entonces ahí hay como 2 grandes mundos que al final tendrían que ser el mismo, porque los dos van hacia lo mismo, hacia tomar decisiones informadas. Entonces, el cómo crear un modelo completo, pensando en los pasos que os he comentado antes. Por un lado, decir, ¿qué es lo que tengo que reportar y es importante para el negocio? Eso es lo primero que voy a tener que analizar. Segundo, lo que no tengo que reportar, pero es importante para el negocio, eso es lo segundo que es importantísimo que mire. Y lo tercero, lo que ni tengo que reportar ni es importante para el negocio. Modelo conceptual, me preguntan si puedo repetir el modelo conceptual. Perdón, pero no entiendo la pregunta y veo que hay muchísimas más, pero lamentablemente se nos ha tirado el tiempo encima. Voy a tener en cuenta todas estas preguntas que me hacen y la idea es que bueno, la idea con EALDE es seguir haciendo jornadas de este tipo. Voy a intentar también darle una continuidad, de forma que, bueno, que aquellos que hayan visto las primeras puedan ir siguiendo un hilo e ir aprendiendo cada vez una pequeña cosa más.
Pensar que en 40 minutos hacer desde cero todo esto es muy complicado, pero seguramente he abierto más de unos ojos y la idea era esta, es salir un poco de nuestra zona de confort, pensar desde el principio, decir, ¿qué estoy haciendo con esto de análisis de riesgos? Que es mucho más que una matriz y que un mapa de colores, que es importante, ¿eh? Esto que eso es muy importante, pero yo quiero, bueno, creo que esto nos puede ayudar mucho a mejorar todo lo que trabajamos. Y nada, lamentablemente pedir disculpas a todos y todas los que no les he podido contestar. Veo que hay muchas preguntas sobre el gestor de riesgos, si debe especializarse o no, eh, sobre en qué momento la madurez de la empresa se requiere pasar de un análisis a otro. Yo recomiendo, y con esto es lo último, en que intentemos coger el símil este. A mí personalmente me va muy bien, ¿eh? El símil este de la medicina, porque al final es lo que hacemos. Intentamos explicar qué es lo que le está pasando al paciente, intentamos predecir qué es lo que le pasará si sigue haciendo lo mismo que hasta ahora y la enfermedad evoluciona como está evolucionando, e intentamos luego también poner medidas para detener dicha patología, dicha enfermedad o revertirla. ¿De acuerdo? Entonces, un gestor de riesgos al final es esto, es que es un médico de empresa. A mí me sirve el símil, no quiero decir que sea exactamente igual, pero muchas veces cuando tengo que pensar, usted tengo que hacer un análisis de determinado riesgo que es un intangible en temas de reputación, de marca y tal, pues bueno, a ver, cómo me pongo en la mente, ¿no? ¿Cómo se lo presentaría esto a un médico? ¿Cómo se lo pasaría a un especialista? ¿Llegaría a una cirugía? Si llegara a una cirugía, ¿qué es lo que pediría como información? Tengo que ser muy preciso. En urgencias no hay que ser muy preciso, hay que tomar la decisión que toca y punto. Me explico, no puedo llegar a tener toda la información y no es importante si la tensión está a 17,1 o a 17,2. Lo importante es que está alta. El cirujano no, el cirujano se puede permitir estar monitorizando todo al segundo y determinado en cada momento si ese 0,1 de tensión que ha subido es importante o no es importante. Muy bien. Eh, Seguiremos con todas estas jornadas, esperando que sea de vuestro interés. Súper agradecido por vuestra asistencia. Feliz año a todos y a todas y espero que nos veamos en otras. ¿De acuerdo? Hasta la próxima.